Buenos días, niñas y niños. El día de hoy seguimos con nuestras actividades. Comencemos. ¿Qué es lo que vemos acá en esta imagen? Vemos una gota de agua, ¿no? Varias gotas, una más grande. Hay una gota, dice más jabón, igual a una mano feliz. Y hay un doctor que nos está diciendo, ¿no? Estar limpios y sanos está en nuestras manos. Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Qué será esto, chicos? Es un tema que ya hemos visto. ¿Quién me puede decir? Muy bien, es un afiche. Ya hemos tratado este tema, ¿verdad? Muy bien, y acá tenemos otra imagen. ¡Wow! Esta imagen tiene más cosas, más letras, más dibujos. Dice, lavarse las manos te protege. Tan solo viendo el dibujo y el título, ¿qué nos quiere decir? Que debemos lavarnos las manos, ¿verdad? Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que vemos? A niños lavándose las manos, a una mano, parece que tuviera virus, bacterias. Dice, ¿cuándo debemos lavarnos? ¿Cómo debemos lavarnos? ¿No? En la parte de abajo nos da como un instructivo para poder lavarnos bien las manos. ¿Pero esto también será un afiche o será otro tipo de texto? Bueno, estuve averiguando y me dijeron que esto es una infografía. Pero, ¿qué será una infografía? Solo me dijeron eso, que era una infografía. Pero el nombre se me hacía como conocido, porque si yo digo información, podría ser información. Grafía, ¿qué significará grafía? Infografía. Entonces, ¿qué es lo que haremos el día de hoy? Nuestro propósito de hoy hoy leeremos una infografía para conocer la función y características de una infografía, ¿no? Vamos a leer una infografía y vamos a saber cuál es su función y sus características. Antes de la lectura, a ver, ¿qué nos dice? Este era el título de la infografía, lavarse las manos te protege. ¿Sobre qué tratará el texto? A ver, si yo miro el título, sé que el texto nos va a hablar de cómo debemos lavarnos las manos. ¿Para qué? Para que nos protejan. ¿Qué mensajes nos dará? Nos dirá, me imagino, que debemos lavarnos las manos para evitar enfermedades. ¿Qué tipo de imágenes encontraremos? Si me dice lavarse las manos, me imagino que encontraré un caño, encontraré agua, jabón, manos. Habrán niños lavándose las manos, toallas, ¿no? Es todo lo que utilizamos para poder lavarnos las manos. ¿Qué tipo de texto será? ¿Recuerdan lo que dijimos al comienzo? Infografía. Me suena como que a información. Muy bien. ¿Qué tipo de texto será entonces? Un texto informativo. ¿Para qué lo leeremos? Para saber cómo debemos lavarnos las manos y para qué debemos lavarnos las manos. Acá está el texto. Lavarse las manos te protege. Ahí dice, lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón elimina los microbios que estén en ellas y ayuda a prevenir contagios con el virus del COVID-19. Entonces, esta infografía nos dice que debemos lavarnos las manos para evitar contagios, ¿no? Del coronavirus. Y ahí vemos dos niños que se están lavando las manos. ¿Qué más nos dicen? ¿Por qué? ¿Por qué debemos lavarnos las manos? Porque dice que en nuestros dedos, entre los dedos, hay unos gérmenes, bacterias, virus que viven. Miren esa mano. Ahí tienen una lupa y vemos virus, ¿verdad? ¿Y qué tipo de enfermedades nos pueden causar? Nos pueden causar catarro, fiebre, conjuntivitis y hasta el coronavirus. Nos dice ahora cuándo. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Dice antes de cocinar y antes de comer, antes de ir al baño y después de ir al baño.
Cuando regresemos de jugar también de la calle, también debemos lavarnos las manos para evitar tener virus y bacterias en las manos. ¿Cómo nos debemos lavar las manos? Ahí dice, solo te llevará 40 segundos. ¿Se dan cuenta que en ese solo te llevará 40 segundos está dentro de un reloj? Y ahí nos ponen cómo paso a paso. Ahora, comprendemos el texto. Nos dice, ¿en cuántas partes se ha organizado la información gráfica? ¿En cuántas partes? A ver, ¿de qué me habló cada uno? Si hacemos una separación, vemos que en la primera parte del texto nos habla del tema en general, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a lavar las manos? Para ayudar a prevenir contagios con el virus del COVID-19. Después se divide en por qué nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Para evitar enfermedades como la gripe, como el COVID-19. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Antes de cocinar, antes de tocar a los bebés, antes de ir al baño y después de ir al baño también. Ahora dice, ¿cómo? ¿Cómo nos debemos lavar las manos? Entonces podemos ver cómo esta infografía se divide en 4 partes. Te habla del tema en general, que es lavarse las manos para protegernos, ¿no? Sobre el COVID-19. De ahí, ¿de qué nos habla? Del por qué. De ahí, de cuándo debemos lavarnos las manos y cómo debemos lavarnos las manos. Entonces, ¿qué es una infografía? Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos simples que resumen un tema para que se pueda entender fácilmente. El tema que hemos visto, la infografía que hemos visto, es de fácil entendimiento, ¿verdad? Con los dibujos hemos podido entender todo el tema. Entonces, han tenido textos simples que hemos podido leer. Ha tenido imágenes que están acorde al tema. Entonces vamos a conocer las características de la infografía. Primera característica, que tiene que ser actual. Es la información que se brinda en este momento. Por ejemplo, la infografía que acabamos de ver es actual, ¿verdad? Porque nos habla sobre el lavado de manos para protegernos contra el coronavirus. Estética. Las partes que la conforman guardan relación entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, toda la infografía que hemos visto está ordenada, está por partes. ¿Se entiende o no? Sí, ¿verdad? Porque todo está bien colocado para que nosotros podamos entender. Funcionalidad. Es útil para transmitir información. Recuerden, ¿cómo se llama este tipo de texto? Infografía. Información. Nos va a dar información sobre un tema que vamos a estudiar. Ahora, es visual. Organiza y combina los textos, las imágenes, los colores, las formas y tamaños para mejorar la comprensión. Vemos que todo el texto y los dibujos que están ahí, los colores, son apropiados para el tema. Por ejemplo, sería bueno que en ese tema de lavado de manos haya el dibujo de un avión. No, ¿verdad? Porque no tiene nada de relación con el tema que estamos hablando, que es el lavado de manos. Muy bien, chicos. Y recuerden que tienen que ser colores llamativos para que pueda llamar la atención del lector. Sintética. La información va de lo simple a lo complejo. ¿A qué me quiere decir sintética? A que mi texto, al que va a acompañar los dibujos, ese texto tiene que ser entendido, no puede ser muy complejo. A la hora que hemos leído el texto, ¿lo podemos entender? Sí, ¿verdad? Porque utiliza palabras muy sencillas que cualquier lector lo pueda entender. Muy bien. Ahora, acá tenemos una niña que nos quiere hacer una pregunta o nos quiere decir algo. ¿Cuál es su propósito entonces de la infografía? Es transmitir información de manera creativa. Oh, muy bien, porque nos da información
pero de una manera muy creativa, con los dibujos, con los colores. Por ejemplo, si me dieran este texto, es aburrido, ¿verdad? Yo tendría que leerlo y a mí me aburriría porque no tiene muchos colores, ni dibujos, pura letra. Pero si me dan este texto, wow, ahí sí lo podría entender más rápido y tan solo viendo los dibujos puedo entender de qué se va a hablar en el texto. Ahora, acá tenemos a otro niño que nos dice, ¿para qué se elaboró la infografía? La infografía que hemos visto, ¿para qué se habrá elaborado? Para concientizar a las personas sobre el lavado de manos. Ah, muy bien. No olvidemos que una cosa es el propósito y otro es para qué se habrá hecho ese texto. El propósito es para informar. ¿Y para qué se elaboró exactamente este texto? Para concientizar a las personas en el lavado de manos. Por ejemplo, el día de ayer vimos ¿qué vimos? Muy bien, sobre la contaminación, ¿verdad? Sobre los residuos sólidos. ¿Y qué es lo que querrá decir ese texto que les mandé? ¿Para qué habrá servido? ¿Cuál era el propósito de ese texto? Era de informarnos, ¿verdad?, sobre los residuos sólidos, de cuánto tiempo demoran en eliminarse del planeta. Pero, ¿cuál será? ¿Para qué se habrá elaborado ese texto? Para concientizarnos, ¿verdad?, sobre que debemos clasificar la basura. Recuerden, chicos, repasamos. Acá está la infografía. ¿La infografía que leyeron fue fácil de entender? Sí, ¿verdad? Porque están los dibujos, tiene colores, no tiene mucha letra y se puede entender muy bien. Hasta ahí todavía vemos los dibujitos del coronavirus. ¿Creen que las imágenes ayudarán a comprender mejor el texto? Claro que sí, porque nos dicen hasta el procedimiento de cómo debemos lavarnos las manos, de qué es lo que tenemos en las manos. Tenemos virus, bacterias, nos ayudan mucho los dibujos. ¿Las imágenes tienen relación con el tema? Claro que sí, como ya les expliqué. No podría, por ejemplo, haber ahí un avión o un lápiz, ¿no? No tendría nada que ver esas imágenes que nos va a ayudar a lavarnos las manos bien. ¿Para qué lo aprendí? Para conocer cómo hacer una infografía y cuáles son sus características y cuál es su función. ¿Qué debemos hacer para realizar una infografía? Buena pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Primero tenemos que encontrar el tema del que vamos a hablar, de que vamos a elaborar. Después tenemos que conseguir información del tema. De ahí debemos buscar imágenes referentes al tema y de ahí podemos elaborar nuestra infografía. Recuerden que debe ser de una manera ordenada. Después de lo aprendido, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál será el tema de la infografía? ¿Cuál será el propósito? ¿A quiénes estará dirigido la infografía? ¿Qué gráficos o imágenes tiene? ¿Qué aspectos del tema o partes de la infografía se explica? Estas 5 preguntas las vas a responder en base a la infografía que hemos visto sobre el lavado de manos. Ahora te toca a ti. Tendrás que elaborar una infografía referente al coronavirus, al COVID-19. Utiliza mucho tu creatividad. Yo sé que tú lo puedes hacer. Por ejemplo, acá tengo una infografía sobre el coronavirus. Nos habla sobre los departamentos que están tomando a la ligera el aislamiento social, sobre los peruanos y otros compatriotas que viven en nuestro país y que todos por igual debemos acatar el aislamiento. Después nos habla sobre la comida. ¿Ven esos dibujos? Ahí vemos, por ejemplo, pepino, uva, porque están hablando de comida y esos dibujos van referente a lo que se está tratando. ¿De qué más nos está hablando? Sobre los peruanos repatriados.
que los peruanos, los que están en otros países van a venir. ¿Por dónde van a venir? Por el avión. Muy bien, y miren. Y al final el presidente nos está dando una recomendación. Esta también es un tipo de infografía. Y se entiende muy bien, ¿verdad, chicos? Y tiene muchos colores. Entonces, espero que todos utilicen mucho su creatividad para que puedan hacer su propia infografía. Gracias, chicos. Hasta la próxima.